Bienvenidos otra vez al Historiador Clásico, esta vez espero que con menos errores de audio. En este video seguiremos la historia de Roma, aún sumida un poco en la leyenda antes que en la realidad, pero siendo quizás uno de los últimos episodios donde eso pasa. En este revisaremos los primeros años de la República hasta llegar a los años que siguieron a los decemviros, uno de los poderes políticos más olvidados de la historia. Como siempre, con fuentes clásicas a las que vamos a entender hasta el año 1000, y en este momento centrándonos sobre todo en Tito Livio con su historia de la fundación y Dionisio del Carnazo en su historia de la antigua Roma. Los primeros años de la República empezaron de forma bastante convulsa. Primero se confirmó como los primeros cónsules a Lucio Junio Bruto, del que hablamos en el capítulo pasado, y a Lucio Tarquinio Colatino, según Tito Livio. Según otros, era un Horacio. La primera acción de estos hombres, o de Bruto porque del otro apenas hay menciones, fue jurar a Roma que no habría más reyes y ampliar el Senado a 300. Además de los rituales típicos, la situación se complicó de forma más grave porque hubo una gran conspiración para devolver a Roma a Tarquinio, que estaba junto con su familia exiliado. Sin embargo, eran amigos de los tarquinios quienes disfrutaran del poder de sus amigos y algunos embajadores lo que conspiraban. Estas conspiraciones fueron frustradas al encontrarse primero una carta hacia algunos de ellos, que por ser embajadores fueron dados impunes. Sin embargo, más tarde, un esclavo de una gran casa de Roma se enteró del plan de los otros, entre ellos los hijos de Bruto, Tito y Tiberio, para traer al rey, por lo cual fueron ejecutados ante los ojos del padre, quien lo había aceptado. Además, se decidió que los bienes de los tarquinios no irían para Roma como nación, sino para el pueblo, quien saqueó sus campos, que fueron convertidos posteriormente en los famosos Campos de Marte. Mientras tanto, Tarquinio seguía exiliado en Etruria y tras ver las conspiraciones fallar, decidió buscar, basado en sus orígenes de extranjero, recordemos que su abuelo Tarquinio venía de Tarquinio, ayuda a los habitantes de Bellos y de Tarquinos, lo cual consigue convencer de formas similares a como había convencido antes a los romanos, por lo cual se da inicio a una nueva guerra romano-etrusca. La batalla se presentó con ambos bandos cercanos a la selva Arcia. Bruto lideraba la caballería en exploración, mientras la infantería era comandada por el otro cónsul en la retaguardia. Los etruscos eran comandados por Arrunte Tarquinio, hijo del ex rey, en la caballería y por el antiguo rey en la infantería, también en la parte anterior. Cuando Arrunte vio al cónsul, salió la carga contra él y Bruto contestó de la misma manera, ambos en una situación sacada de una justa medieval, en la cual ambos murieron al mismo tiempo al caer de sus caballos con las lanzas clavadas. Sus tropas atacaron por las respectivas retaguardias, primero la caballería y más tarde las infanterías. Aunque los habitantes de Tarquinio nunca habían luchado con los romanos, lograron resistir. Sin embargo, los de Bellos fueron expulsados y pronto todo el ejército etrusco abandonó la posición, perdiendo la batalla. Se celebró un funeral para Bruto, tras lo cual el otro cónsul, acusado de querer quedarse con el poder hasta Roma, cambió su casa a la llanura para mostrarse cercano al pueblo y dio un discurso donde explicaba su odio a la monarquía. Luego creó las leyes valerias, que establecían el derecho de los ciudadanos a pelear contra un magistrado y permitió que se eligiera un reemplazo para él, que fue primero Espurio Lucrecio, que se murió de viejo a los 3 días, y después Marco Horacio Pulvilio. Al año siguiente repitió Valerio, o Horacio, dependiendo de la versión, y llegó al consulado Tito Valerio. En este momento, la mayor ciudad de la zona, liderada por el rey Porcena, fue convencida por los tarquinos de conquistar Roma. El primer asalto de la ciudad fue fallado al ser cortado el puente que daba acceso a Roma, con la participación de los héroes Espurcio el Arcio y Tito Herminio, quienes detuvieron la invasión hasta el final y volvieron a la orilla a nado. Por eso el rey enemigo tomó la decisión de usar barcos para conectar la zona y dedicarse desde una de las colinas al pillaje, tanto que en cierto punto todos los campesinos y ganados de Roma estuvieron dentro de la ciudad. Entonces el cónsul Valerio los hizo salir por la puerta más alejada de los enemigos, mientras que él y unas tropas elegidas van por el Monte Nelio. Espurcio el Arcio se oculta unas millas de la carretera y el otro cónsul espera en la otra colina. Cuando llega el momento de las cortes de infantería pesada de Valerio, detienen a los saqueadores que habían ido hacia los que habían salido, mientras que las tropas ligeras los rodean y los atacan, causando una victoria para Roma que aniquiló a casi todos los senadores. Durante esta guerra también un joven llamado Gallo Mucio se infiltra en el campamento enemigo para matar al rey Porcena, pero falló y mató a su secretario. Cuando lo iban a ejecutar pronunció un muy épico discurso, también bastante improbable, del que solo voy a destacar una frase: he querido matar a un enemigo y no tengo para morir menos coraje que el que tuve para matar. Discurso con el cual fue liberado por el rey en reconocimiento de su osadía, aunque antes le sacó la mano derecha, o sea que se la cortó. Motivo por el cual le apodaron el zurdo. Quien advirtió que eran 300 iban a hacer lo mismo. Hubiera sido gracioso que le hubiera dicho que eran hijos de espartanos también, por su valentía. La impresión que le había causado al rey fue tan grande
que por su propia voluntad a Roma para firmarse una paz. Se aceptó que no volverían a ayudar a Tarquinio. Los romanos entonces devolvieron las tierras obtenidas en la campaña anterior y liberaron a los prisioneros, por lo cual la zona de Roma fue desocupada. A Gayo Mucio se le regalaron unos terrenos en la cercanía del Tíber que pasarían a ser los prados de Mucio. Tiempo más tarde, tras 2 cambios de cónsules, lo cual indicaría 2 años, Tarquinio volvió a pedir a través de Porcena su restitución en el trono. Fueron entonces enviados 2 senadores romanos quienes le explicaron que Roma se acababa si terminaba esa libertad que habían logrado. Finalmente Tarquinio, en una muestra de respeto, aceptó la decisión de los romanos y abandonó las búsquedas de regresar como rey. O bueno, después hay un par de veces que parece que vuelve, pero así lo plantea Tito Livio. Se acaba así, al menos parece, definitivamente la dinastía real de los Tarquinios. Fueron entonces cónsules Marco Valerio y Publio Postumio. Ese año hubo guerra con los sabinos, por lo cual estos empezaron a prepararse a la guerra y a alistarse para atacar desde Túsculo, por lo que se eligió a los experimentados Publio Valerio y Tito Lucrecio como cónsules. El punto es que esta guerra no es muy bien descrita por Tito Livio y termina en una victoria con Roma. Hubo por diferentes motivos también una guerra contra los auruncos que terminó en otra victoria romana. El año siguiente, los cónsules Póstumo Cominio y Tito Largio se vieron complicados ante una coalición de 30 pueblos contra Roma, por lo cual se tomó la decisión de nombrar a un dictador, aunque no se sabe quién lo decidió ni quién fue el primer dictador con certeza. La guerra contra la coalición, que consistió en una sola batalla, pelearon las fuerzas consulares en el frente romano, mientras que el dictador y la caballería se encontraban en la retaguardia. En el otro lado, los pueblos se encontraban enfrente, mientras que los exiliados romanos se encontraban en la retaguardia. La coalición fue derrotada por las fuerzas consulares, pero en el medio ambos cónsules fueron asesinados durante la batalla. Entonces entraron los exiliados romanos, quienes lograron resistir, pero se encontraron con la legión dictatorial que había permanecido sin luchar hasta entonces y que se llevó la victoria. Entonces el dictador prometió un templo a Castor y recompensas a los romanos que trajeran a los primeros a los campamentos, por lo cual los romanos con fuerza se acercaron hasta allí y lograron tomarlos. Acá algunos se preguntará qué fue esto el tema de un dictador. El dictador, que va a ser una figura importante en Roma, va a ser alguien que durante un tiempo consular o más, dependiendo si se amplía, toma el control absoluto de la república. Tiene autoridad absoluta, nadie puede protestar contra él, tiene control militar y político. Esto se podía hacer desde para regir elecciones consulares cuando no hubiera cónsules, por motivos militares, que va a ser lo más común, sobre todo cuando lleguemos a las verdaderas grandes guerras romanas, y por motivos también que tienen que ver con religiosos. Sin embargo, al ser menos comunes y normalmente autoexplicadas en el texto, no hace demasiada importancia. Durante los siguientes años no hubo guerras abiertas ni guerras concertadas, y sucedieron Quinto Cloelio y Tito Larcio. Le sucedieron Aulo Sempronio y Marco Minucio en el 497 a.C., Quinto Cloelio y Tito Larcio en el 498 a.C., a su vez Aulo Sempronio y Marco Minucio en el 497 a.C., y luego Publio Servilio y Apio Claudio. Pronto, sin embargo, se inició una situación de conflicto peligrosa con el pueblo de los volscos, en lo que se llamó la Guerra Volsca. Pero antes de que pudieran empezar, hubieron fuertes disturbios causados por la presión y esclavitud a los que se enfrentaban a los deudores ante peligrosos acreedores. Tanto que cuando los jinetes latinos avisaron de la inmediatez del ataque, el pueblo llano pidió que fueran los patricios como soldados rasos. El Senado entonces tomó la decisión de mandar a Servilio a negociar, que entonces fue a pedirles al pueblo su fuerza. Se discutió en la asamblea popular largo y tendido, pero el cónsul los convenció con un decreto que prohibía encadenar por dedos a un soldado o a la familia de uno. De esa manera convenció al pueblo de que fuera a la guerra. La noche siguiente, los volscos, confiados por las disensiones y tensiones entre los romanos, hicieron un intento de asalto en la oscuridad, confiando en que se produjeran deserciones o que alguien traicionase al campamento. Los centinelas la detectaron, el ejército fue alertado y tomaron las armas al darse la alarma, de modo que el intento volsco fracasó. Durante el resto de la noche, ambas partes se mantuvieron tranquilas. Al día siguiente, al amanecer, los volscos rellenaron las trincheras y atacaron el vallado. Ya estaba siendo derribado por todos lados, pero el cónsul, a pesar de los gritos de todo el ejército, sobre todo de los deudores, que le pedían ordenar el ataque, lo retrasó durante un tiempo para poner a prueba el temple de sus hombres. Cuando quedó satisfecho de su coraje y determinación, dio la señal de cargar y puso en marcha a sus soldados, deseosos de enfrentarse al enemigo. Fueron derrotados al primer choque. Los fugitivos fueron derribados a medida que la infantería se alcanzaba y después la caballería llevó la confusión a su campamento. Presas del pánico, abandonaron el campamento. Las legiones llegaron al punto donde se habían refugiado, lo rodearon, capturaron y saquearon. Al día siguiente, las legiones marcharon a Suessa Pomesia,
donde el enemigo había huido, y en unos pocos días fue capturada y entregada para el saqueo por los soldados. Esto en cierta medida alivió la pobreza de la plebe. El cónsul, cubierto de gloria, regresó con su ejército victorioso a Roma. Mientras marchaban, fue visitado por los legados de los volscos de Ecetera, que estaban preocupados por su propia seguridad tras la captura de Pomecia. Por un decreto del Senado se les concedió la paz y se les tomó algún territorio. Inmediatamente, cuando habían vuelto, fueron atacados por los auruncos, que les pedían abandonar el territorio volsco o atenerse a la guerra. A los romanos cualquier excusa de guerra les venía bien y los enfrentaron y persiguieron hasta Arica, donde lograron obtener la victoria, finalizando así otra guerra más. Cuando terminó el conflicto, Apio, que tenía aires tiránicos, puso las penas más duras a los desertores y entregó a los deudores a sus respectivos acreedores. Le protestaron a Servilio, pero siendo un tibio no contestó a ninguna de las dos partes y pronto todos los detestaban. Luego llegaron al poder Aulo Verginio y Tito Vestuario, donde se siguió discutiendo sobre el tema de las deudas, donde gracias a las leyes que permitían la alegación se daban protestas conflictas a diario. Afortunadamente llegó una nueva guerra, porque para los romanos era el único símbolo de unión. Los patricios nombraron entonces dictador a Marco Valerio, hijo de Volesio, que volvió a realizar un edicto del tipo de servicio para conseguir volver a apaciguar la guerra, ya que justo los equos invadían a los latinos. O sea, que les volvió a decir que si luchaban no se llevarían a sus hombres a la esclavitud. Por el cuanto, el cónsul Vetusto fue a darles la cara. Los dos ejércitos estaban frente a frente, en el espacio abierto entre los campamentos. Los volscos tenían una ventaja numérica considerable y por ello se mostraron desordenados y despreciativos a sus enemigos. El cónsul romano mantuvo su ejército inmóvil, les prohibió contestar a sus provocaciones y les ordenó permanecer con sus lanzas quietas en el suelo. Y cuando el enemigo se puso a su alcance, mandó que hicieran todo el uso posible de sus espadas. Los volscos, cansados por sus carreras y gritos, se lanzaron sobre los romanos como si estos fuesen hombres atemorizados. Pero cuando notaron la fortaleza del contraataque y vieron las espadas blandidas sobre ellos, retrocedieron confusamente como si hubieran sido tomados en una emboscada, y debido a la velocidad con la que entraron en combate, casi no les quedaron fuerzas para huir. Los romanos, por otra parte, que al comienzo de la batalla se habían mantenido en silencio de pie, estaban frescos y vigorosos, y fácilmente superaron a los agotados volscos. Corrieron hacia su campamento y los expulsaron y los persiguiendo hasta Belitras, donde entraron vencedores y vencidos en desorden. Hubo allí mayor matanza que en la propia batalla. A unos pocos que tiraron sus armas y se rindieron se les dio cuartel. Mientras eso pasaba, el dictador entró en territorio de los sabinos, a los que derrotó, y expulsó del campamento usando una carga de caballería en el centro, con la cual entró y terminó la guerra, yendo luego con una gran gloria a Roma, donde se le asignó un lugar en el circo máximo. Esta guerra terminó además con la subyugación de los volscos y la anexión del territorio de Belitra, pero aún los problemas administrativos seguían en pie. Con miedo de que los ciudadanos, una vez que terminara el ejercicio militar, iniciaran a conspirar de vuelta, decidieron mandarlos a marchar a 3 días de la ciudad, con la excusa de una reanudación de la guerra. Sin embargo, los soldados decidieron no hacerles casos, así que se fueron a hacer un campamento no fortificado y vivir ahí por 3 días. Por eso, el Senado no tuvo más opción que enviar a Menenio Agripa para que les convenciera, por lo cual les contó una hermosa fábula para intentar convencerlos. En los días en que todas las partes del cuerpo humano vivían, no juntas como ahora, sino cada miembro por su lado y hablando solo de lo suyo, se indignaron todos contra el vientre y decían que todo lo que hacía era únicamente en beneficio suyo, mientras éste estaba ocioso y no hacía más que disfrutar de todo, y conspiraron contra él. Las manos no llevarían comida a la boca no aceptaría la comida que se le ofreciese, los dientes no lo masticarías. Mientras, en su resentimiento, estaban ansiosos por obligar al vientre mediante el hambre. Ellos mismos se debilitaron y todo el cuerpo quedó al fin exhausto. Entonces se hizo evidente que el vientre no era un holgazán y que el alimento que recibía no era mayor que el que devolvía a todas las partes del cuerpo para que viviesen y se fortaleciesen, distribuyéndolo equitativamente entre las venas tras haberlo madurado con la digestión. El plan funcionó para retomar las negociaciones, que lograron finalmente calmar a la plebe, creando magistrados para el pueblo con derecho a auxilio que eran inviolables y cuyo puesto no podía ser tomado por un senador. Los siguientes cónsules fueron Tito Geganio y Publio Minucio. Su gobierno no tiene nada demasiado considerable, más allá de una hambruna causada por el tiempo sin trabajar el campo, lo que les llevó a darse cuenta que su relación con los vecinos no era muy buena como para comprarles grano, motivo por el cual iniciaron relaciones diplomáticas con Sicilia. Al año siguiente, durante el consulado de Marco Minucio y Aulo Sempronio, llegó el grano pedido a los sicilianos y se discutieron los precios de los que se debía vender al pueblo. El punto es que a alguien llamado Marcio se le ocurrió decir que para venderlo debían entregar a sus magistrados. Obviamente esto no iba a salir bien. La plebe metió presión y después de un clima político llegando a su límite y la necesidad de castigar a un culpable, terminó con Marcio exiliado entre los volscos, que como no se llevaban bien con Roma, lo cual no debería sorprenderlos, decidieron invadir Roma.
pero para primero asegurarse que la plebe no iba a luchar. En medio de esto, unos juegos del Circo Máximo tuvieron polémicas y tras una visión se decidió que para que Júpiter no se enojara, debían de ser esplendorosos como ningún juego antes y de paso enviar un gran número de Volscos. Pero por culpa del manipulador de Atio Tulio, que era el rey de estos Volscos, su pueblo fue expulsado de los juegos, aún siendo una ceremonia religiosa sagrada. Entonces Tulio inició el proceso de hacer enojar a sus hombres con un fuerte discurso. Aunque olvidasteis todos los males que Roma os ha causado y las derrotas que el pueblo volsco ha sufrido, aunque lo olvidaseis todo, ¿con qué carácter quisieron saber? ¿Sufriréis este insulto de ayer? Aunque comiencen sus juegos haciéndonos esta ignominia, ¿no creéis que hoy han triunfado sobre nosotros? Que al salir fuisteis un espectáculo para el pueblo, para los extranjeros, para todas las poblaciones vecinas, que vuestras esposas, vuestros hijos fueron exhibidos como un espectáculo ante los ojos de todos. ¿Qué creéis que pensaban aquellos que escucharon la voz de los pregoneros, los que nos miraban partir, los que se encontraron con esta cabalgata ignominiosa? ¿Qué pueden haber pensado, sino que habéis alguna culpa terrible en nosotros? Que si hubiésemos estado presentes en los juegos, los habríamos profanado y hecho necesaria una expiación. Que esta es la razón por la que hemos sido expulsados de la casa de esta buena y religiosa gente y de toda relación y asociación con ellos. ¿No se os ocurre que debemos nuestras vidas a la premura con la que partimos? Si es que podemos llamarlo partida y no huida. Y os dais cuenta de que esta ciudad no es más que la ciudad de vuestros enemigos, donde haciendo residido un solo día habéis estado a punto de morir. Os ha sido declarado la guerra para gran mal de quienes os la han declarado, si es que sois realmente hombres. Después de este discurso, ya en sus casas, los pueblos se sublevaron con deseo de guerra con Roma. Se eligieron como generales a Atio Tulio y Gneo Marcio, el exiliado de antes. Marchó en primer lugar contra Cireio, expulsó a los colonos romanos y se los entregó a los volscos como ciudad libre. Luego tomó Sátrico, Longula, Polusca y Corioli, pueblos que los romanos habían capturado recientemente. ¿Cuándo? No sabemos. Marchando a través del país por la vía latina, recuperó Lavinio y después sucesivamente Corbión, Betelia, Trevio, Lavico y Pedum. Por último, avanzó desde Pedum contra la ciudad. Atrincheró su campamento en las fosas Clulias, a unas 5 millas de distancia, y de allí asoló el territorio romano. Las incursiones fueron acompañadas por hombres cuya misión era asegurarse de que las tierras de los patricios no fueran afectadas. Una medida tomada bien porque su ira se dirigió principalmente contra los plebeyos, o bien porque esperaba que se surgieran disturbios entre ellos y los patricios. Estos sin duda se habrían producido a tal punto que estaban los tribunos excitados a la plebe contra los hombres más importantes del estado, de no haber sido porque el temor al enemigo que estaba, el más fuerte del lazo de unión, les unió a pesar de sus mutuas sospechas y adversión. Los nuevos cónsules Espurio y Nautio VI se vieron complicados para responder la moción de guerra, pues la plebe se manifestó para no ir a la tierra. Se mandaron emisarios a los que se les pidió la devolución de todos los territorios y botín de guerra. Los romanos no aceptaron. La resolución fue sin duda la más anticlimática, pues la almadre Gneo Marcio lo convenció de dejar la guerra y los demás se retiraron. Sí, después los ecos y los volscos volvieron a entrar, por lo que probablemente nunca se fueron. Pero los desacuerdos internos permitieron que la victoria del ejército romano y los nuevos cónsules, Tito Sicinio y Cayo Aquilio, lograran mantenerlas a raya y derrotar a los cérnicos. En general la situación romana interna siguió sin ser favorable, y durante años los conflictos entre plebe y patricios siguieron fuertemente. En medio de esto se inició una guerra contra los etruscos y los vellentinos, quienes fueron hacia el territorio romano. Los romanos fueron hacia sus cercanías y montaron un campamento. Pero pronto comenzaron a ser hostigados por el enemigo, por lo cual todo el mundo quería combate. Finalmente los cónsules aceptaron el combate y desafiaron al enemigo. Un hombre llamado Fabio juró entonces a la ira de los dioses que volvería victorioso. Se formó la línea de batalla, 2 alas de caballería dirigidas por un cónsul. El combate comenzó y los romanos lucharon con una fuerza común, con la infantería en el centro y los caballos en las alas, luchando sin retroceder ni un segundo. Incluso cuando los propios cónsules fueron heridos, siguieron en el campo de batalla alentando a sus hombres y finalmente, tras una sangrienta batalla y la muerte de ambos cónsules, el ejército romano de un ala logró rodear al enemigo y masacrarlo mientras estaba acorralado. Esta guerra, sin embargo, dio cierta sensación de unidad a los dos peleados estrados políticos. Hubo una guerra con los bellos, en la que por suerte para Roma se complicó tras que sus enemigos se dedicaran a huir y a esconderse, sufriendo varias derrotas por impulsividad. Finalmente, los toscanos fueron rodeados cerca del Escanículo por 2 ejércitos tras ganar una batalla y se retiraron. Para este punto finalmente terminó
con la creación de las leyes para los plebeyos. Sus tribunos y las leyes de repartición lograron por fin terminar los conflictos internos. Pero como la paz completa era un chiste desde que había reinado Numa, los romanos atacaron a los valletinos por haberse aliado con los sabinos, y el cónsul romano Publio Valerio fue hacia Velles con un ejército, atacó el campamento sabino y logró entrar al campamento, donde masacraron a los sabinos. Se dio entonces la señal de alarma. Los vallentinos intentaron socorrer a sus aliados, pero la situación se complicó y terminaron derrotados los dos grandes ejércitos. Tras esto, el otro cónsul, Cayo Naucio, fue desde Roma contra los volscos, quienes sin embargo se rehusaron a dar batalla. Los siguientes cónsules fueron Lucio Furio y Cayo Manlio, y se les dividió las provincias para cada uno, algo que después sería más común, sobre todo cuando ya tenían muchas provincias. A Manlio se le otorga Velles, pero no hubo guerra, porque hubo un tratado de paz de 40 años, donde los velletinos aceptaron entregar grano y tributo. Finalmente hubo guerras contra los equos, pero fueron menos violentas e incluso más caracterizadas por actos de bondad. Hubo también más conflictos civiles, pero ninguno llegando a escalar tanto como los anteriores. Finalmente hubo una guerra contra los pueblos fronterizos, especialmente con los sabinos. Tuvieron una batalla en la que hubo varias bajas en ambos bandos. Mientras tanto, varios aliados de la zona rodearon a los romanos, esperando atacar a la noche. Sin embargo, los romanos hicieron grandes guardias y tocaron marchas para parecer más de los que eran, y así poder descansar. Al amanecer, los romanos, descansados tras su sueño continuado, fueron conducidos al combate y en la primera carga quebraron a los volscos, en pie toda la noche y faltos de sueño. Fue sin embargo una retirada más que una derrota. A su retaguardia había colinas a las que todo lo que se habían ido del frente se retiraron con seguridad. Cuando llegaron donde se elevaba el terreno, el cónsul detuvo a su ejército. Los soldados fueron retenidos con dificultad. Gritaban para que se dejase perseguir al enemigo derrotado. La caballería aún más. Se amontonaban alrededor del general y en voz alta gritaban que irían por delante de la infantería. Mientras el cónsul, seguro del valor de sus hombres pero sin confianza a causa de la naturaleza del terreno, aún vacilaba. Entonces gritaron que iban a continuar y sus palabras hicieron hacer un avance. Hincando sus lanzas en el suelo para poder subir más ligeros, echaron a correr. Los volscos lanzaron sus jabalinas a la primera aproximación y luego les arrojaron las piedras que tenían dispuestas a sus pies, conforme el enemigo se acercaba. Muchos fueron alcanzados y fue tal el desorden creado que fueron obligados a retirarse del terreno más acelerado. De esta manera, el ala izquierda romana estaba casi derrotada. Pero el cónsul, con sus palabras, les reprochó su temeridad y también su cobardía, haciendo que el miedo diera paso a la vergüenza. Al principio se afianzaron y resistieron con firmeza. Luego, cuando manteniendo el terreno lograron recuperar fuerzas, se aventuraron a avanzar. Con un grito renovado, toda la línea fue hacia adelante y presionando con una segunda carga superaron las dificultades de la ascensión. Estaban a punto de llegar a la cumbre cuando el enemigo se dio vuelta y huyó. Con una carrera salvaje, perseguidores y perseguidos se precipitaron casi juntos al campamento, que fue tomado por los romanos. Los volscos que lograron escapar fueron hacia Anzio. Allí se dirigió también el ejército romano. Tras unos pocos días de asedio, la ciudad se rindió, no debido a algún esfuerzo inusual por parte de los asaltantes, sino simplemente porque después de la batalla perdida y la captura de su campamento, el ejército se había desmoralizado. El año siguiente de la captura de Anzio, uno de los cónsules, Quincio Fabio, buscó mejorar las relaciones con el pueblo entregando tierras, pero obtuvo quejas de los patricios. Entonces el cónsul mandó fundar una colonia en Anzio para repartir las tierras, pero no consiguió demasiado, porque la mayoría de los patricios quería las tierras en Roma. El año siguiente, Quinto Servilio, que era uno de los cónsules, fue mandado contra los equos. Mientras estaba en territorio latino, lo frenó una epidemia. La guerra se prolongó por 3 años, hasta que el cónsul Quinto Fabio ganará y firmará una paz. Sin embargo, los equos desobedecieron la paz y volvieron a ir a la guerra, enfrentándose a una batalla campal que ganó Roma. Algo que hizo que la gente se diera cuenta de lo estúpido que era luchar batallas campales contra Roma. Por eso mismo, la mañana siguiente, los equos mandaron ataques contra Roma desde todas las direcciones, dejando tan solo un destacamento en el campamento. Afortunadamente, los dos cónsules lograron llegar rápidamente hacia Roma, pero el enemigo ya se había ido. Rápidamente se coordinaron para que Quinto Servilio protegiera la ciudad, mientras que el otro fue hacia las rutas de saqueo. Atacó al cargado enemigo y recuperó lo saqueado. Tiempo más tarde, tras una guerra de saqueos, el cónsul regresó a Roma con botín y gloria. Al año siguiente, que le perteneció al consulado de Aulo Postumio Albo y Furio Fuso, hubo otra guerra contra los ecos. En esta, buscaron la alianza con los volscos y con la colonia que había formado en Anzio los romanos. El cónsul Furio fue para evitar la revuelta. Tras esto se enfrentó al enemigo, pero fue rechazado y su campamento rodeado e imposibilitado de moverse. Por eso se nombró a Postumio como protector de la ciudad y a Tito Quincio se le nombró procónsul para que liberara el campamento, siendo la primera vez que se hacía. El procónsul era un cónsul que tenía un poco más de poder en una región específica y que de paso podía continuar durante varios años.
Tras unos días de asedio, Furio salió de sorpresa del campamento, logrando impactar a los enemigos y hacerlos huir. Sin embargo, no quiso perseguirlos. Su hermano, que se dio cuenta muy tarde, quedó entre los enemigos y el cónsul salió a rescatarlo, siendo impactado con un arma y quedando herido, lo cual debilitó la moral de los romanos. Sin embargo, llegó al rescate el procónsul, quien logró poner en retirada a su enemigo. Mientras lo perseguía, se encontró con el otro cónsul, quien había dejado un tribuno en la defensa de Roma y había luchado en la frontera, y entre ambos lograron poner un fin a esta invasión. Sin embargo, los días que siguieron se llenaron de malos augurios. Posteriormente quedaron cónsules Ebucio y Servilio. Sin embargo, debido a que los campesinos se estaban hacinando en Roma con todos sus animales por los saqueos, se propagó una enfermedad que dejó a la ciudad incapacitada e incluso logró matar al cónsul Ebucio. Tanto que ni siquiera pudieron mandar ayuda contra los volscos y escasos que habían vuelto a la guerra. Tras un tiempo complicado y 2 interregnos, logró recuperarse la salud pública de Roma, con la suerte de que los ecos y los volscos no se animaban a ir tras las murallas pensando en trampas. Debido a esto, cuando sus aliados les avisaron que los ecos habían vuelto a romper fronteras, se alistaron 2 ejércitos consulares. El nuevo cónsul Lucrecio realizó una avanzada que fue sorteada por un grupo de saqueadores que saqueó la zona que rodeaba Roma. Sin embargo, Lucrecio se dio cuenta de esto y los interceptó a la vuelta, quedándose con el botín y muchos prisioneros, y causando muchos muertos. Tras esto unió campamentos con el otro cónsul y atacó a los enemigos quienes habían unido. Otra vez terminaron perdiendo la batalla, superados por los romanos. Tras esto hubo una polémica cuando Terentilio, un tribuno de la plebe, propuso una reunión de 5 hombres que debían definir los poderes de los cónsules. Hubo varias idas y venidas e incluso un cambio consular. La ley llevó al punto que tribunos y cónsules rompieron sus facultades para intentar ganar el conflicto legal. Finalmente todo se dio en un juicio contra el patricio Ceso, el cual era de carácter irascible y cometió múltiples imprudencias, tanto que su mayor rival, el tribuno Aulo Verginio, empezó a decir: ¿Sois conscientes, Quirites, de que no podéis tener la ley que queréis y a Ceso como ciudadano juntos? Sin embargo, ¿por qué hablar de la ley? Él es un enemigo de la libertad y supera a todos los tarquinos en tiranía. Esperad a verlo, al hombre que ahora en su codicia privada actúa con la audacia y violencia de un rey. Esperad a verlo convertido en cónsul o dictador. Finalmente, en el juicio se produjeron muchas pruebas en contra de él y también a favor, catalogando sus errores como fallos de juventud, hasta que se presentó un testigo asegurando que había matado a su hermano, el tribuno, de un puñetazo. Finalmente, después de casi ser asesinado, fue dejado a manos del Senado, quien le impuso multa y los exilió con los etruscos. Tras esto hubo un levantamiento de esclavos que tomaron el Capitolio y el monte en el que se encontraba. Por eso, tras varios días de tensión y no saber quién los atacaba, las legiones invadieron el Capitolio y pusieron fin con la sangre a la rebelión. Tiempo más tarde, los tribunos volvieron a pedir que se impusiera la ley. Sin embargo, se celebraron las elecciones de cónsules y el padre de Ceso tomó poder y con un discurso alertó de que no permitiría que se votase la ley. Además, anunció que iría a la guerra contra los ecos y los volscos. Entonces los tribunos intentaron impedir la formación del ejército, pero no lo consiguieron, por lo cual dijeron que no se debía ratificar la elección. Tito Livio dice elegir, pero antes se menciona que ya había sido elegido, y llamaron a un dictador, cosa que al final no terminó pasando. Al mismo tiempo volvió a darse la famosa guerra contra los ecos y volscos. En esta se enfrentaron en el Lúculo, durante la cual lograron derrotar a las tropas enemigas y luego empezaron cada cónsul por su cuenta a invadir el territorio de cada contrincante, devastando y saqueándolo. Mientras tanto, la situación en el hogar no mejoró, pero tampoco fue más violenta. La lucha por la ley siguió exclusivamente en la parte política. Finalmente los ecos pidieron la paz y la obtuvieron. Tiempo más tarde, o ese año, se censó Roma, dando un número de 117.319 ciudadanos. En el año de Lucio Minucio y Cayo Naucio inició un conflicto con los ecos, que fueron a devastar las tierras de la frontera en violación a los pactos anteriores, por lo cual Roma volvió a declarar guerra tras que este se negara a escuchar a los mensajeros. Pronto la situación se complicó todavía más cuando un ejército sabino se acercó a Roma, por lo cual ambos cónsules fueron a dar guerra a cada bando. Naucio se acercó a los sabinos y se amuralló cercano a ellos, mientras mandó sus tropas a devastar su territorio, cosa que consiguió con bastante éxito. Mientras tanto, Lucio se amuralló cerca de los ecos, pero no los atacó, así que en no mucho tiempo terminó siendo rodeado. El Senado decidió entonces nombrar al antiguo cónsul Lucio Quinicio Cincinato, en el texto apenas se le menciona así, pero en muchos libros modernos le dicen Cincinato, como dictador. Lucio Quincio entonces realizó una de las medidas más brillantes de esta primera parte de la guerra romana.
Mandó a todas las personas de edad a hacer trabajo físico, juntar estacas y acompañarlo en el campo de Marte. Lanzaron una expedición y rodearon a los ecuos, quienes tenían al cónsul y su ejército rodeado. Entonces hizo clavar las estacas en las trincheras, de esta manera formando una línea casi imposible de romper, por lo que en ese momento el cónsul, atrapado, lanzó su ataque desde el campamento. Los ecuos, incapaces de correr hacia afuera y con ataques de caballería debilitando, terminaron en un círculo de la muerte ante los dos ataques romanos, y pronto se rindieron y escaparon como pudieron, ganándose un gran botín los romanos, que el dictador llevó a Roma en una procesión triunfal. Esta batalla sucedió junto con la dictadura de Cincinato durante el 458 a.C. El año siguiente fue más tranquilo y puso una primera paz entre los tribunos cuando se aceptó que estos pasaran a ser 10, aunque no podrían ser reelectos al siguiente año. Los sabinos y ecuos atacaron de vuelta a final de año, pero fueron rechazados por los cónsules Quinto Minucio y Marco Horacio Pulvio. Los siguientes 3 años no tuvieron mucho movimiento, tanto así que ni siquiera tienen más que una sección en el texto de Tito Livio. Sin embargo, tras una pequeña guerra contra los ecuos, en la que consiguieron botín que tuvieron que vender los cónsules de ese año, fueron denunciados, juzgados y multados, lo cual causó más disturbios. Sin embargo, por primera vez en los tribunos, los patricios se pusieron de acuerdo en algo. En el nombramiento de un cuerpo de legisladores, elegidos a partes iguales entre plebeyos y patricios, para promulgar lo que fuese útil a ambos órdenes y asegurarse la igualdad de libertades para cada uno. Los patricios pensaban que la propuesta merecía ser considerada. Dijeron, sin embargo, que nadie debía legislar a menos que fuese un patricio, pues ellos estaban de acuerdo con las leyes y solo diferían en quién debía promulgarlas. Para esta investigación enviaron una legación a Atenas con instrucciones de hacer una copia de las famosas leyes de Solón y estudiar las instituciones, costumbres y leyes de los demás estados griegos. Los nombres de los líderes de esta expedición eran Espurio Postumio Albo, Aulo Manlio y Publio Sulpicio Camerino. Finalmente, los años siguientes fueron más tranquilos, pero también un poco trágicos. Sin guerras exteriores, con plebeyos y patricios y neutrales, esperando el informe griego, no hubo conflictos, pero sí afectó una plaga y una peste que mató a unas cuantas figuras importantes y a muchos ciudadanos. Finalmente, cuando en el 452 a.C. se trajeron los informes de Grecia, se pusieron a escribir las leyes, cosa para la que se designó a 10 hombres llamados decemviros, que, aunque no sin conflicto antes de la elección, eran plebe como de patricios. Y así, por segunda vez en 301 años de existencia, la ciudad cambiaba de sistema de gobierno, cambiando de cónsules a decemviros, cambio que duró relativamente poco. Los primeros decemviros fueron Apio Claudio, Tito Genucio, Publio Sestio, Lucio Veturio, Cayo Julio, Aulo Manlio, Publio Sulpicio, Publio Curiacio, Tito Romilio y Espurio Postumio. Aunque fueron elegidos 8 para el cargo, pues Apio Claudio y Tito Genucio habían sido elegidos cónsules y por eso se les dio el puesto. La presidencia de este grupo se la dieron a Apio Claudio. Se turnaba la administración de justicia 10 días cada uno y quizás de suerte o quizás el destino, había una fuerte relación de respeto y unanimidad entre ellos. Las leyes se decidieron para que fueran escritas en 10 tablas y hechas como si fueran para todo el pueblo de todo el pueblo. Cuando terminaba el primer año aún faltaban 2 tablas para terminar el cuerpo de la ley romana, y los plebeyos, que odiaban tanto a los reyes como a los cónsules, aceptaron que se volviera a votar para un segundo año de decemvirato. Esta segunda elección causó problemas, pues muchos patricios intentaron postularse y buscar elecciones para evitar que los tribunos alcanzaran ese poder. Al mismo tiempo que por ambición, otros, entre ellos Apio Claudio, quien estaba desesperado, lucharon por la magistratura como si fueran hombres sin carrera y se aseguraron de ser el más relevante del nuevo decemvirato, que fue conformado, además de por Claudio, por Marco Cornelio Malauginense, Marco Sergio, Lucio Minucio, Quinto Fabio Fibulano, Quinto Petelio, Tito Antonio Merenda, Cesón Dulio, Espurio Opio Cornicero y Manlio Rubuleyo. Sí, me voy a trabar más en esta parte porque son muchos nombres complicados seguidos. Ese año, tras iniciar la creación de un poder mucho más restrictivo, actuaron de manera más tiránica, gobernando a sus anchas e incluso con despilfarro y derroche. La mayoría del senado se retiró a sus casas de campo al no poder combatirlos. El odio hacia los decemviros era fuerte y los plebeyos buscaban su final tras que se aprobaran las leyes. Sin embargo, no hubo elecciones consulares y los decemviros no se retiraron del poder. Era una monarquía descarada, o bueno, una diasquiría. Entonces, siendo ciudadanos normales, llamaron al Senado algo destinado al poder,
cosa que a los atemorizados políticos no importó, pues muchos se presentaron. Para los plebeyos, el Senado había traicionado a la República. Sin embargo, esta obediencia fue más por presentarse que por ser fieles, tanto que cuando los decemviros llegaron a proponer la guerra al Senado, Marco Horacio Barbato acusó a los 10 decemviros de ser 10 tarquinios y pronunció un famoso discurso. Traían la cuestión de la guerra con los sabinos como si el pueblo romano no tuviera otra guerra más importante que aquella contra los hombres que, nombrados para elaborar las leyes, no dejaban vestigio alguno de la ley o justicia en el Estado, los que habían abolido las elecciones, los magistrados anuales, la sucesión regular de gobernantes, los que eran garantes de la libertad igual para todos, quienes, aunque simples ciudadanos, aún retenían las fases y el poder despótico de los monarcas. Después de la expulsión de los reyes, los magistrados eran patricios. Después de la secesión de la plebe, fueron nombrados magistrados plebeyos. ¿A qué partido pertenecían estos hombres? Pregunto, ¿al Partido Popular? ¿Por qué? ¿Qué han hecho en unión de la plebe? ¿A la nobleza? ¿Qué? Estos hombres que no han celebrado una reunión en el Senado en casi un año y que ahora que están celebrando una, prohíben que se hable sobre la situación política. No confiéis demasiado en los temores ajenos. Los males que padecen ahora mismo los hombres les parecen mucho más graves que cualquier temor que alberguen sobre el futuro. Mientras tanto, el propio tío de Apio Claudio, Cayo Claudio, suplicó a su sobrino que en memoria de su fallecido padre respetara la Constitución y se retirara, pues él no era un magistrado, sino tan solo un ciudadano. Cuando los decemviros parecían haber perdido, el hermano de uno de ellos, Lucio Cornelio Malughinense, dio por su parte un discurso diciendo que se les había dado el título hasta terminar las leyes y pidió que todo asunto que no fuera guerra fuera abandonado. Al final, tras un momento caldeado, se vetó a hablar del tema y el Senado aceptó que el decemvirato siguiera, sabiendo que no le quedaba mucho tiempo de todas formas. Se llamó al alistamiento de los hombres con normalidad. Se puso a Fabio a cargo de la guerra y a Apio a cargo de la ciudad. La guerra no fue mejor, con varios soldados sin ganas de luchar dejándose derrotar en protesta de los triunviros, y unos generales lejanos a ser brillantes. Terminaron de esta manera los ejércitos siendo derrotados y Roma puesto en riesgo, teniendo que hacer un reclutamiento forzado para su defensa. Tanto era el odio que incluso uno de los decemviros fue asesinado en su propio campamento militar. Era obvio que los decemviros no aguantarían mucho tiempo más y no lo hicieron. Porque tal como Tarquinio violó a Lucrecia causando la caída de la monarquía, Apio violó a una muchacha llamada Virginia. Su padre llevó un juicio contra Apio, pero este falló a favor suyo. Entonces llegaron a protestar Publio Numitor, el abuelo de la chica, e Isilio, su prometido. Entonces un guardia, al verlos protestarlos, intentó expulsar a Isilio, quien exclamó: «Por tus órdenes, Apio, se me expulsa a punta de espada para ahogar cualquier comentario sobre lo que quieres mantener oculto. Me voy a casar con esta doncella y estoy decidido a tener una esposa casta. Convoca a todos los lictores de todos tus colegas. Da orden de que alisten faces y hachas, que la prometida de Isilio no quedará fuera de la casa de su padre. Incluso si nos has privado de las dos defensas de nuestra libertad, la ayuda de nuestros tribunos y el derecho a apelar al pueblo de Roma, esto no te dará derecho sobre nuestras mujeres e hijos, las víctimas de tu lujuria. Desahoga tu crueldad en nuestras espaldas y cuellos, pero deja salvo al menos el honor de las mujeres. Si se hace violencia a esta muchacha, invocaré aquí la ayuda de los quírites para mi prometida, Virginia, la de los soldados, para su única hija. Todos invocaremos la ayuda de los dioses y los hombres, y no podrás ejecutar tal sentencia sino el precio de nuestras vidas. Reflexiona, Apio, te lo digo, pido, al paso que das». Cuando Virginio haya venido, él deberá decidir qué acción tomar acerca de su hija. Si accede a la pretensión de este hombre, tendré que buscar otro marido por ella. Mientras tanto, reivindico su libertad al precio de mi vida, antes que sacrificar mi honor. Lamentablemente, de manera anticlimática, el encuentro se retrasó y se abandonó el foro temporalmente, mientras los partidarios de Virginia buscaban apoyo en el hermano de Isilio y uno de los hijos de Numitor, mientras que el tirano quiso arrestarlos, pero la carta se retrasó hasta el día siguiente. En esa mañana aparecieron la muchacha y su padre vestidos de luto en el foro, llamando la atención de múltiples simpatizantes que se reunieron a apoyar a la desdichada familia. En el camino aparecieron también los nombrados jóvenes, causando que se dirigieran hacia el tribunal gran cantidad de personas. El juicio fue intenso, con el padre desgarrado, clamando la verdad de lo ocurrido a su hija, diciendo que había entregado a su hija por el matrimonio a Isilio y no a Apio para el ultraje. Tras protestar con violencia y clamar que su cabeza sería para el dios del Hades, o sea del inframundo, fue atacado por guardias y cayó muerto. Entonces las protestas de los jóvenes fueron más grandes e incluso las matronas y madres protestaron indignidad ante la situación. En eso cayeron Lucio Valerio y Marco Horacio y al mismo tiempo Apio y sus lictores, como si fueran policías, quienes fueron a arrestar a Isilio.
En el momento del fuerte discurso, los lictores fueron convencidos de no obedecer a un hombre sin poder, por lo cual Apio terminó huyendo, al mismo tiempo que se contó la historia a los soldados de Roma, los cuales, indignados, tomaron las armas y, desobedeciendo a los decemviros que los gobernaban, clamando que eran hombres y no reyes, tenían armas, marcharon a Roma. Los otros decemviros, viéndose superados, clamaron que no abdicarían hasta que sus leyes fueran promulgadas. Sin embargo, cuando Roma quedó abandonada por los soldados y pueblerinos marchando hacia el monte Sangrado a protestar, los decemviros aceptaron ponerse bajo la voluntad del Senado, siempre y cuando se les protegiese de la violencia de la plebe. Cuando pusieron las demandas de la plebe ante el Senado, los demás decemviros, al comprobar que no se hacía mención de infligir castigo sobre ellos, no plantearon objeción alguna. El severo Apio, quien era el más detestado, midiendo el odio por los demás por el suyo, dijo: «Soy muy consciente del destino que se cierne sobre mí. Veo el ataque contra nosotros queda solo aplazado hasta que nuestras armas estén en manos de nuestros oponentes. Su ira debe ser apaciguada con sangre. Sin embargo, ni siquiera yo vacilaré en renunciar a mi decemvirato». Se aprobó un decreto para que los decemviros dimitieran lo antes posible, que Quinto Fucio, el pontífice máximo, nombrara tribunos de la plebe y para que se garantizase una amnistía por la secesión de los soldados y de la plebe. Tras aprobar estos decretos, el Senado se disolvió y los decemviros se dirigieron a la asamblea y renunciaron formalmente a su magistratura, para inmensa alegría de todos. De todo esto se informó a la plebe en el Monte Sacro. Los enviados que lograron el acuerdo fueron seguidos por todos los que se quedaron en la ciudad. Esta masa de personas se encontró con otra multitud alegre que salía del campamento. Intercambiaron felicitaciones mutuas por la restauración de la libertad y concordia. Y los enviados, dirigiéndose a la multitud como si fuera una asamblea, dijeron: «Prosperidad, fortuna y felicidad para el Estado. Regresad a vuestra patria, a vuestros hogares, vuestras esposas y vuestros hijos, pero llevad a la ciudad la misma continencia que habéis mostrado aquí, donde no ha sido dañada la tierra de nadie, a pesar de la gran necesidad de tantas cosas que tiene una multitud tan grande. Id al Aventino de donde llegasteis. Allí, en el lugar feliz donde empezó vuestra libertad, nombraréis a vuestros tribunos. El pontífice máximo estará presente para las elecciones». Se seleccionaron las magistraturas de la plebe y luego las de los patricios. Se formaron resoluciones para evitar la persecución de los triunviros y sus aliados y se dictaminó el regreso al sistema de cónsules. Todas estas medidas se hicieron en una gran asamblea de la plebe y patricios en las praderas flaminias. La elección de los cónsules se dio bajo gobierno de un interrex y fueron elegidos Lucio Valerio Potito, no se rían, y Marco Horacio, que enseguida tomaron posesión. Rápidamente se decidió, junto a los tribunos de la plebe, restaurar el derecho a apelación, hacer que las leyes que aprobase la plebe fueran vinculantes para todo el pueblo. Aseguraron así la inviolabilidad de los tribunos. Luego ordenaron que los decretos del Senado, que al principio solían ser manipulados y suprimidos a gusto de los cónsules, de ahora en adelante se entregaran a los ediles de la plebe en el templo de Ceres. Marco Duilio, el tribuno, propuso una resolución que aprobó la plebe para que quien dejase a la plebe sin tribunos o quien crease una magistratura ante la que no cupiese apelación sería azotado y decapitado. Todas estas disposiciones desagradaron a los patricios, pero no se pusieron activamente a ellas, pues ninguno había sido aún acusado por procesos vengativos. Posteriormente se iniciaron los procesos judiciales contra los decemviros. El primero de estos fue contra Apio, quien terminó preso, una medida considerada brutal incluso por la plebe. Déjenme de todas formas dudar de que esto que cuenta Tito Livio sea completamente cierto. Luego los pueblos aliados de Roma les dieron un regalo en forma de corona para una estatua de Júpiter, y otra vez los pueblos Ecos y Volscos se habían puesto en plan de guerra. Así que Horacio fue contra los Volscos, que era una población sabina, así que de paso fue contra los sabinos, y Valerio con los Ecos. En este caso la gente estaba tan alegre con el gobierno que el reclutamiento no solo no tuvo trabas, sino que se llenó de voluntarios que ya habían prestado el servicio militar, por lo cual el ejército quedó particularmente grande. Posteriormente siguieron los juicios a los decemviros, sin embargo son incluso menos descriptivos que los de Apio. Tras esto finalmente terminaron los asuntos civiles, por los cuales los cónsules fueron a poner la guerra a sus provincias. El cónsul Valerio se acercó hasta el campamento enemigo de los Ecos y a una distancia no demasiado amplia formó el mismo su campamento. El enemigo se acercó para poder atacar, pero tras no ver respuesta se fueron a devastar el territorio de los aliados romanos. Sin embargo, cuando se hubieran ido, los romanos atacaron su campamento. Tras esperar una noche, aún sin sus refuerzos, los Ecos salieron del campamento, pero fueron debilitados por la infantería, y tras un discurso de libertad que seguro hubiera podido reciclarse en Braveheart, la caballería logró atacar la retaguardia y tomar el campamento enemigo. Mientras tanto, el cónsul Horacio fue luchando en pequeñas escaramuzas, sin atreverse a una batalla campal.
lo que le valió las provocaciones y burlas de sus enemigos, aun cuando sufren los pequeños ataques romanos. Esto causó la agitación de los soldados. Por eso su cónsul les indicó que lucharían el día siguiente y juraba por los dioses que tendrían la victoria. La batalla es una de las más curiosas, porque se habla de dos ejércitos envalentonados y con estrategias particulares. Los sabinos igualaron la extensión de las tropas romanas y luego prepararon a 2000 hombres en retaguardia para asaltar el flanco izquierdo cuando hiciera falta. La batalla igualada cambió de tornas hacia los sabinos con el ataque de su reserva. Sin embargo, el cónsul había tomado una decisión que, además estratégicamente correcta, de no ser porque el término no existía en esa época, se pudo haber considerado táctica psicológica. Esta fue desmontar a la caballería para que luchara con los infantes, reforzando el ala, pero también apelando a la sensación de luchar con unión y motivando a los infantes a superar a los caballeros desmontados. Recordemos que tenían un mayor estatus económico al pedir dinero para tener esa función en el ejército, siendo la clase social más elevada la de los equites, por lo cual el ejército logró mantenerse en la lucha y frenar al enemigo, acción que aprovecharon los caballeros romanos para ir hacia sus caballos cuidados por la infantería en el frente y atacar los laterales rompiendo la formación enemiga y ganando la batalla. Esto llevó a un regreso a Roma con grandes celebraciones, dirigidas por el propio pueblo y no por el Senado en los campos flaminios. Los siguientes cónsules fueron Espurio Herminio y Tito Verginio Cleimonatano, en el 448 a.C., quienes mantuvieron un relativamente pacífico y tranquilo año. Al año siguiente, 447, los cónsules fueron Marco Geganio Macerino y Cayo Julio. Con esto la estabilidad se empezó a complicar, porque jóvenes patricios empezaron a atacar a la plebe y ni siquiera los tribunos eran capaces de ponerle un fin. Aún así, en este gobierno no se dispararon acciones violentas. Los siguientes cónsules fueron Tito Quincio Capitolino y Agripa Furio. Aunque al principio no hubo conflictos, la situación estaba cada vez más caldeada. Inevitablemente se terminó como se esperaba que terminara, con los volscos y ecuos lanzando una invasión porque oían conflictos en Roma. No se pudo armar un ejército, así que los pueblos latinos fueron saqueados e incluso las cercanías de Roma. Y se pudieron incluso marchar sin que se les presentara batalla. Por lo cual el cónsul Quincio convocó al pueblo en una asamblea, donde dio un discurso muy largo, de 2 páginas enteras en mi edición de historia desde la fundación. Y como siempre, un discurso en Roma es lo más efectivo para unir a la nación, la plebe aceptó el reclutamiento y aunque siguieron habiendo tensiones, con un llamamiento a los tribunos se consiguió un reclutamiento. Al día siguiente se juntaban en los campos de Marte por la mañana y desde ahí fueron hasta Corbión, ardidos en furia, ya que no había perdón posible. Aunque los cónsules tenían el mismo nivel de elección sobre sus tropas, el cónsul Agripa renunció a su mandato en favor del otro cónsul, al que consideraba más habilidoso. Se pusieron las alas de manera que la batalla Quincio mandaba a la derecha y Agripa a la izquierda. El centro se asignó al legado Espurio Postumio Albo, al mando de medio ejército. El otro legado, Publio Sulpicio, fue puesto a mando de la caballería. Tras un combate reñido, la caballería romana logró desmontar a la itálica y rodearon al enemigo, al cual le dieron muerte y llevaron hasta su campamento, que asaltaron recuperando el botín. Finalmente hubo un conflicto cuando Roma fue llamada como árbitro entre los pueblos de Aricia y Ardea, por un territorio en disputa y un plebeyo que intentó que esa tierra fuera para Roma. El resto del año fue bastante tranquilo, tanto en Roma como en el exterior. Y con esto termina este segundo capítulo de Historia de Roma. Pronto veremos que esa ciudad tuvo cierta repercusión con varios conflictos que vendrán pronto. Este video originalmente era la mitad de otro, lo que va a ser el episodio 3. Sin embargo, por tener casi 40 páginas decidí reducirlo a la mitad. En el siguiente video veremos la lucha de poder por la plebe para la creación de un sistema más igualitario, las guerras contra Velles, el impresionante Camilo y sus estrategias militares y la invasión que realizaron los pueblos celtas sobre Roma. Hasta el siguiente video. Nos vemos en otro momento.